En transferencia de masa ocurren dos fenómenos que por lo general trabajan juntos. Estos son la difusión molecular y la convección. En la difusión molecular, el proceso es espontáneo debido al gradiente de concentración. Se rige por la primera ley de Fick, que es el flux de difusión igual al negativo del producto del coeficiente de difusión de A en B por el diferencial de concentración con respecto a la posición, que en este caso es Z. En todos los procesos en que ocurre una transferencia de masa se tiene la difusión presente, la cual puede ser acompañada de otro fenómeno de convección, ya que no siempre se tiene presente. La transferencia de masa debido a la convección implica la transferencia entre un fluido que se mueve y una superficie, o entre dos fluidos que se mueven y que son relativamente inmiscibles. La ecuación de rapidez para la transferencia de masa por convección, de forma análoga a la ley de Newton del enfriamiento, es el flux molar igual al coeficiente convectivo de masa, la transferencia de masa por el gradiente de concentración. El coeficiente convectivo de transferencia de masa es el que vamos a estimar y se define en la capa límite, que es la región del fluido en el cual existen gradientes de concentración. Después de la capa límite no hay transferencia de masa, por lo tanto no hay convección y se define con el espesor de la capa superficial, que es igual a la densidad de A en la superficie menos la densidad de A sobre la densidad de A en la superficie menos la densidad del fluido, que es igual a 0.99. Existen 4 métodos para evaluar los coeficientes convectivos de transferencia de masa. Estos son análisis dimensional apoyado con datos experimentales, análisis exacto de la capa límite, análisis aproximado de la capa límite y una analogía entre transferencia de momento, energía y masa. Existen dos modelos alternativos a la teoría de la película que tratan de explicar este coeficiente. Estos son la teoría de la penetración, propuesta por Higby en 1935, y la teoría de la renovación de la superficie por Danckwerts en 1951. La de la penetración nos indica que postula que la superficie líquida consta de pequeños elementos de fluido que se ponen en contacto con la fase gaseosa por un tiempo promedio, después de la cual penetra al seno del fluido. Cada elemento es reemplazado después por otro elemento y de la fase líquida y vuelve a empezar el ciclo. El coeficiente convectivo de transferencia de masa de la teoría de la penetración se estima que es la raíz cuadrada del coeficiente de difusividad de A en B. En la teoría de la renovación de la superficie, el tiempo de exposición constante en la teoría de la penetración reemplaza por un tiempo de exposición promedio que se determina por una distribución de tiempo supuesta. Peter Danckwerts consideró que la probabilidad de que un elemento sea reemplazado en la superficie es independiente del tiempo durante el cual se ha expuesto. El coeficiente de transferencia de masa, en este caso, se expresa como la raíz cuadrada del producto del coeficiente de difusividad de A en B por S. En la mayoría de los casos, los valores de S son desconocidos, pero se pueden encontrar a partir del cálculo del coeficiente de difusividad por método experimental. La instrumentación utilizada en esta experimentación fue, para la convección natural, 65 gramos de arena, una caja Petri, un rotámetro Rotap, una balanza analítica, un vernier, aproximadamente 40 gramos de agua destilada, un cronómetro, un higrómetro digital, y para la convección forzada, los mismos materiales, pero añadiendo un ventilador. Se diseñó un experimento para determinar el coeficiente convectivo de masa, tanto de convección natural como forzada, mediante un proceso de secado de arena. Para la convección forzada, se tamiza arena amarilla usando un rotámetro Rotap y se recoge el producto obtenido en la malla 150. Se hace una mezcla de agua y arena hasta obtener una concentración de agua uniforme. Se pasa la mezcla a una caja de Petri y se mide el área superficial. Se pesa la caja, se registra el peso inicial, se coloca nuestro sistema en una corriente de aire proporcionado por el ventilador y se pesa cada 30 minutos durante el transcurso de 3 horas y media. Se registran los pesos en la tabla de concentración. Convección natural.
Se utiliza la misma arena tamizada, se coloca nuestro sistema en un lugar donde no se ve afectado por una corriente de aire artificial y se pesa cada 3 horas durante 21 horas y se registran los datos en nuestra tabla de concentración. Para la parte de los cálculos de la convección forzada, vamos a definir nuestras especies, que son nuestra especie A, el agua, nuestra especie B, el aire. Y vamos a tener algunos datos que medimos directamente del higrómetro, como son la humedad relativa al 23% y la temperatura al 27.6 grados centígrados, que se mantuvieron constantes a lo largo de nuestro experimento. También vamos a necesitar otros datos como las masas moleculares del agua como del aire, 18 y 29 respectivamente, y las constantes de Antoine para obtener nuestra presión vapor, que son de A de 8.07131, B de 1760.63 y C de 233.426. Además del área de la caja Petri calculada, cuyo diámetro era 9.72 centímetros, nos da 7.42 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Ok, entonces vamos a partir nuestra tabla de concentración de datos para poder calcular posteriormente nuestro flujo. Primeramente, como vimos en la metodología, se tomaron las muestras de peso cada media hora durante 3 horas y media. Para empezar los cálculos, primero calculamos nuestra presión vapor ayudándonos de la ecuación de Antoine, que nos da un valor de 27.62 milímetros de mercurio. Esto nos sirve para encontrar la fracción molar en la superficie, que dividido entre los 640 milímetros de mercurio, que es la presión que tenemos en la ciudad de Guadalajara, nos da un valor de 0.0432. Y a partir de nuestros datos de humedad relativa y temperatura, utilizamos una página que junto con la altura de la ciudad de Guadalajara nos da un valor de 0.0064 kilogramos de agua sobre kilogramos de aire seco para nuestra humedad absoluta. Esto, mediante la utilización de esta relación encontrada en el Cauchy, nos da un valor para la fracción molar del agua en el aire de 0.0102. Ahora preguntaremos cómo calculamos nuestro flux. Bueno, para empezar, sabemos que nuestro flux es igual al coeficiente convectivo de transferencia de masa multiplicado por la diferencia de concentración lineal. En este caso tenemos que nuestro coeficiente de transferencia de masa es Ky y nuestro gradiente de concentración lineal son nuestras fracciones molares. Entonces lo vamos a calcular mediante esta relación, que es el cambio del peso dividido entre el cambio de hora multiplicado por la recíproca de la masa de A y el área. Sustituyendo nuestros datos obtenidos del primer valor y del último valor de nuestra tabla, nos da que tenemos un flux de 0.05983 kilogramos mol de A por cada metro cuadrado hora. De aquí, pues ya es fácil resolver para nuestra Ky. Solamente despejamos Ky y nos queda que es igual al flux sobre el gradiente de concentración. Sustituyendo nuestros valores, tenemos que nuestro Ky para este tema de secado de arena de convección forzada tenemos un valor de 1.813 kilogramos mol de A metro cuadrado hora por fracción molar. Para la convección natural se tomaron medidas cada 3 horas con la presión atmosférica de Guadalajara, que son 640 milímetros de mercurio. Obtuvimos los siguientes resultados, pero como podemos notar en la tabla, tenemos unas ligeras variaciones en la temperatura y en la humedad relativa, por lo que se optó sacar una temperatura media y una humedad relativa media mediante la siguiente ecuación, que es un promedio. Lo que hicimos fue sumar la temperatura más baja con la temperatura más alta y dividirla entre 2, obteniendo 27.4 grados Celsius. Además, para la humedad relativa hicimos lo mismo, sumando lo que son 28 y 32, dividiéndolo entre 2, obteniendo una humedad relativa media del 30%. Ahora, para conocer la fracción molar en la superficie, utilizamos la ecuación de Antoine, que es la siguiente. Para conocer la presión vapor, lo que hacemos es sustituir las constantes aquí y obtenemos una presión vapor de 27.3 milímetros de mercurio.
Con esto vamos a obtener la fracción molar en la superficie mediante la siguiente ecuación. Metiendo los cálculos, los datos, perdón, a la presión de Guadalajara, que son 640 milímetros de mercurio, obtenemos una fracción molar en la superficie de 0.0426. Para el cálculo de la humedad absoluta se requirió una página de internet, la cual está anexada en la bibliografía, en la cual metíamos la humedad relativa, la temperatura a la cual se trabajó y la altura, que en este caso son 1566, que son la altura de Guadalajara, para la cual se obtuvo una humedad absoluta de 0.0082 kilogramos de agua sobre kilogramo de aire seco. Después de esto, para sacar la fracción de YA mediante la ecuación de las tablas de Cauchy, se obtuvo un valor de 0.0130. Después de eso se hizo una gráfica de la masa contra el tiempo, ajustando lo más que se puede a una gráfica, y así obtuvimos una R cuadrada de 0.98, por lo cual podemos utilizar la ecuación del flux, que es la siguiente. El flux de A es igual al delta de la fracción masa sobre el delta del tiempo por 1 sobre la masa de agua por el área. En este caso, sustituyendo los datos, obtenemos un flux de 6.145 por 10 a la menos 3 kilomol de A sobre metro cuadrado por hora. Este flux lo vamos a igualar a la siguiente ecuación para obtener el coeficiente convectivo, que es el flux de A es igual al coeficiente convectivo por la fracción de A en la superficie por la fracción de A en el medio. Despejando calle, y sustituyendo datos, obtenemos un coeficiente convectivo de 0.2076 kilomol de A sobre metro cuadrado Como conclusión se puede decir que los resultados realizados en este proyecto se puede observar con claridad que en la transferencia de masa por convección de manera forzada, comparada con la natural, es mucho mayor y mucha más rápida. Por lo que en este caso la velocidad con la que se mueve el fluido influye de manera directa en el coeficiente convectivo. Al realizar el proyecto pudimos observar que la estimación de coeficiente convectivo de transferencia de masa no es un proceso difícil de realizar. Lo más difícil es encontrar la manera de medir la concentración durante el proceso. Una vez encontrada la solución al problema, se requiere de otra cosa importante, que es disponer de tiempo para realizar los experimentos, ya que como vimos que en la convección natural se llevó más de 21 horas para realizar. Se requiere también de tomar medidas en largos periodos de tiempo y no puedes descuidar la experimentación, todo tiene que ser medida en tiempos muy específicos. Entonces se concluye que la experimentación es el proceso más delicado al momento de calcular el coeficiente convectivo.